Good afternoon. My name is Claudia Gomez. I am an attending physician at Grupo CT Scanner. Thank you for your presence in this webinar of PET MRI, main clinical applications. On behalf of Grupo CT Scanner, especially CT Scanner of the south area of the city, in about 3 months, we will have the PET MRI device in our facilities with the highest technology in hybrid molecular imaging with applications in neurology, cardiology, and especially in oncology. The purpose is to disseminate the usefulness of the method, and with Siemens, we developed a program of academic activities, starting with a symposium in January of 2020 that will continue with a cycle of conferences that will take place before the final implementation of the equipment. The webinar has simultaneous translation. In order to choose the language, you can click on the world icon that is in the lower right-hand side of your screen. Es un honor presentar al Dr. Gatidis, que es radiólogo que está en el Hospital Universitario de Tübingen, Alemania. Sus abordajes científicos y clínicos se enfocan en imágenes híbridas, PET-CT y resonancia, con un enfoque específico en análisis de datos multiparamétricos. Además, el Dr. Gatidis es jefe del Grupo de Investigación de Imagenología y Análisis de Datos y de Inteligencia Artificial. Gracias por su esfuerzo y por su compromiso a este webinario. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Hoy tengo el honor de compartir nuestra experiencia de imagenología PET-resonancia magnética. Espero que todos puedan ver mi pantalla. Hoy me voy a concentrar en PET-resonancia en oncología principalmente. Voy a hablar de aplicaciones clínicas. Pero antes de empezar con estos temas muy interesantes de PET-resonancia, primero voy a hablar de la promesa de estas imágenes combinadas. Nosotros recibimos hace 10 años la PET-resonancia, así que el próximo año será nuestro 10º aniversario. Y esta es la razón por la que inicialmente queríamos tenerla. Es para investigación y para caracterizar tejidos de manera no invasiva. Vean lo prometedor que es, porque hay muchos aspectos de fisiología y de metabolismo que se pueden evaluar e investigar con esta increíble modalidad. Por una parte, tenemos resonancia magnética o espectroscopía por resonancia, y por otra, PET. Con los distintos trazadores que tenemos hoy en día, van a haber más trazadores en los próximos años. Si ven ustedes esta lista, además de la anatomía y de los parámetros típicos de resonancia, se puede evaluar perfusión de flujo sanguíneo, consumo de glucosa y muchos aspectos importantes. En mi opinión, aunque las aplicaciones del futuro se van a concentrar en caracterización no invasiva de tumores para guiar las terapias, para evaluar la respuesta a estas terapias y para darle seguimiento a los pacientes. Pero también hay una parte práctica y clínica que es aún más importante hoy en día, y esto se refleja no solo en la PET, en la tomografía PET, sino también en la resonancia PET. Y les voy a hablar de la parte clínica. Todos alcanzan a ver este animalito. No es difícil verlo, ¿no? Se alcanza en tomografía, pero si les dijera que hay otro animal en esta imagen, tal vez sea difícil de detectar. Si prendo la luz, ese es el papel de las aplicaciones prácticas que ustedes pueden ver aquí. Esto es para ilustrar que, además de caracterización tisular, la detección sencilla pero importante, por ejemplo, de una metástasis, es lo que hace la diferencia entre un tratamiento exitoso del paciente y uno no tan exitoso.
Antes de hablarles de las aplicaciones de la PET resonancia, quiero presentarles nuestras instalaciones. Les voy a dar unas cifras. Hacemos como 500 estudios al año con PET resonancia, que no es mucho, y eso es porque nos concentramos más en investigación. El 90% de los estudios de PET resonancia son para investigación. Son protocolos, de hecho, largos. Examinamos todos los aspectos de los tumores que se nos presentan. Si ven ustedes la distribución, yo diría que es típico para un centro de PET resonancia. Tenemos como un tercio en neuroaplicaciones, sin neurooncología. Esto es para imágenes para epilepsia, y estas son imágenes para investigación en neurología. 2/3 partes son aplicaciones oncológicas, donde una gran parte es pediátrica, y en otra, como ven acá, se divide en distintas indicaciones que les voy a mencionar. Por ejemplo, imagenología ginecológico, melanoma, tenemos una gran investigación aquí, cáncer de próstata, de cabeza y cuello y otros. Esta lista no indica las aplicaciones típicas de manera clínica, sino que es una especialidad de nuestro departamento por las aplicaciones de investigación. Van a ver las aplicaciones básicas de hoy, que son estas que les presento. Brevemente, quiero mostrarles los aspectos técnicos de la PET resonancia para quienes no estén familiarizados. En la PET resonancia tenemos el escáner de PET. La tomografía PET se hace secuencialmente, primero la tomografía y luego la PET. Ahora, la resonancia PET está completamente integrada. Hay un meta-imán de resonancia, y en ese imán, entre las bobinas gradientes, está la PET, que permite adquirir simultáneamente la PET y la resonancia. Imagínense la importancia cuando los órganos se mueven, hay buena alineación entre los tejidos, por ejemplo, en la vejiga, en la región pélvica, cuando la vejiga está llena durante el estudio. Cuando pensamos en cuándo utilizar la tomografía PET y la PET resonancia, básicamente la pregunta ¿es útil la PET-CT y por qué es más útil la PET resonancia? Este es un abordaje muy simplista, sin embargo, nos da una idea de dónde la PET resonancia puede ser muy valiosa. Sabemos que la tomografía es rápida y robusta, es buena para imágenes pulmonares, y por otra parte la resonancia se enfoca en imágenes de tejidos blandos o imágenes locales de los órganos, y esto es importante, por ejemplo, para pacientes pediátricos, y también hay menos radiación, por supuesto, que la PET y que la tomografía. Si ven esta tabla, este es el primer mensaje que quiero que recuerden. La resonancia PET clínica se puede usar cuando se pueden hacer estadificación local o múltiple. Les voy a dar un ejemplo. En cáncer de próstata es muy importante poder hacer estadificación local para evaluar el grado del tumor o evaluar infiltración a otros órganos, pero también se necesita hacer la estadificación de todo el cuerpo en el mismo estudio, si es posible. Este es un muy buen ejemplo en donde la PET resonancia nos da un estudio completo en una sola vez o en un solo estudio. Con respecto a la preparación de los estudios, es para que se dé una idea de cómo funciona, porque la PET resonancia es una modalidad muy compleja. Se necesita buena preparación y mucha información de los pacientes con respecto a la indicación, al diagnóstico, a las preguntas clínicas, estudios previos, por ejemplo, que tenga el paciente, también contraindicaciones potenciales como implantes metálicos en la PET, y nosotros decidimos si se aprueba y escogemos el trazador apropiado, que esto no siempre es algo trivial. Y para cerrar la parte técnica, en un estudio PET, el estudio PET resonancia puede llevarse tiempo. Si llevan a cabo la imagen y las secuencias de cuerpo completo de la resonancia y la PET, que se hace simultáneamente, pueden
tardarse como 1 hora o a veces más. Pero si es rápido, no necesitan, es decir, si no necesitan todo el estudio o todas las secuencias de resonancia, más bien correlaciones morfológicas, pueden hacer la PET igual de rápido como en unos 20 o 30 minutos. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones y aplicaciones clínicas de la PET resonancia en oncología? Lo principal es la estadificación primaria, el monitoreo terapéutico y seguimiento de las patologías oncológicas. Uno se pregunta cuáles. Esta es una lista de estas. Voy a mencionarles a todas. Cáncer de próstata, tumores neuroendocrinos, tumores ginecológicos, linfoma, oncología pediátrica y neurooncología. Verán que en todos los casos todo lo que les dije hace rato aplica. Se necesita buen contraste de tejidos blandos para hacer una estadificación local buena, especialmente en neurooncología, y esto se obtiene con resonancia, pero no se obtiene con tomografía. También estamos la posibilidad de imágenes de cuerpo completo, que también es posible con la PET resonancia. Así se ve el estudio de PET resonancia de cuerpo completo. Este es un paciente joven con sarcoma del fémur izquierdo y se hacen imágenes de alta resolución, locales, con o sin medio de contraste. Se pueden ver los diferentes tejidos blandos como los órganos abdominales, etcétera. Y también existe la posibilidad de hacer imágenes del cuerpo completo con la PET. Aquí está, de EFG, imágenes ponderadas por difusión, mapa paramétrico, etcétera, y también imágenes post-contraste de todo el cuerpo. Este es un panorama general de la situación clínica del paciente. Algo que la gente pregunta con frecuencia es, ¿qué pasa con las imágenes pulmonares? Porque sabemos que la tomografía es superior a la resonancia para resolver o para ver nódulos pulmonares pequeños. La respuesta es sí. Si la imagen pulmonar es clínicamente relevante para el paciente, por ejemplo, si el paciente tiene sarcoma y hay que encontrar esa sola metástasis para operar, entonces necesita otra tomografía. Pero en nuestra experiencia hemos visto que en la mayoría de los casos es suficiente una buena resonancia pulmonar para descartar metástasis y las indicaciones que les mostré en diapositivas pruebas. Entonces, aunque podamos pasar por alto pequeñas lesiones en la PET resonancia especialmente, vemos o detectamos principalmente una metástasis en general en el paciente. Hay que recordar esto. Este es un ejemplo para mostrarles que la tomografía igual. Aquí se ven algunos artificios de la resonancia. Se ve esta lesión pulmonar y también se ve en la PET. Bueno, entremos de lleno en el aspecto concreto. Voy a empezar con cáncer de próstata porque se ha debatido esta aplicación clave en cáncer de próstata. Y hay un trazador especial que no existía hace 10 años cuando empezamos haciendo imágenes con PET resonancia. Este es el trazador. Hace 10 años usábamos colina todavía, colina para imágenes de próstata, y no era la solución óptima porque la especificidad y sensibilidad eran bajas. Ahora tenemos algunos trazadores con una muy alta especificidad, una captación alta de lesión a fondo, y se puede detectar metástasis con alta confianza en donde esté en el cuerpo. Esto, por supuesto, cambia la manera en que se hacen las imágenes de cáncer de próstata. Como ustedes saben, la resonancia es una modalidad de vanguardia para imagenología de próstata. Nada es más natural que combinar la resonancia y la PET
en un solo estudio para estudio de cáncer de próstata. Estos son dos ejemplos en estos artículos que la PET y la resonancia nos dan la misma información para estadificación global de cáncer de próstata, porque la PET es la información principal que necesitamos. No hay una gran diferencia y la PSMA es superior, o el PSMA es superior a la colina para detectar metástasis en pacientes con cáncer de próstata. Esta es la indicación principal en pacientes que tienen recurrencia bioquímica, es decir, pacientes con cirugía definitiva o radioterapia y tienen regresan con niveles altos de antígeno. Sabemos que hay algo, pero no sabemos dónde. Con la colina necesitábamos niveles de antígeno prostático de 1 a 2 con 50% de probabilidades de tumor. Ahora con la PET resonancia ya 0.2 y 0.5 nanogramos por mililitro o microlitro. Se obtiene más de 57% de tasa de éxito para identificar la recurrencia, pero así se puede planificar la terapia y dirigir la terapia a la región de interés en lugar de radiar a ciegas al paciente. Entonces, la idea de la imagenología para cáncer de próstata es que en un solo lugar, o sea, en un solo estudio se obtiene todo. Se evalúa la diseminación del tumor local con la resonancia multiparamétrica, imágenes ponderadas por difusión, etcétera. También hay estadificación de cuerpo entero para metástasis de ganglios linfáticos o metástasis ósea. Para metástasis ósea, la PET resonancia nos da información adicional porque hay un contraste mayor de tejidos blandos. Y las indicaciones principales son estadificación primaria en pacientes de alto riesgo y en recidiva bioquímica después de prostatectomía. En un futuro, tal vez se pueda estratificar el riesgo antes de planificar la biopsia. Tal vez se pueda hacer la PET resonancia local y se planifica la biopsia de acuerdo a los resultados de las imágenes. Aquí les muestro el flujo de trabajo clínico. En lugar de hacer 3 o 4 estudios, resonancia, una tomografía de cuerpo completo, un gamagrama óseo, para buscar metástasis ósea y en lugar de que sea resonancia magnética más tomografía PET, ahora se puede hacer una PET resonancia PSMA en un solo estudio, en una sola imagen. Es como combinar la resonancia local con resonancia de cuerpo completo. La resonancia local es una imagen típica o normal para cáncer de próstata y también se puede hacer la PET mientras se hace el estudio para aumentar la precisión del registro de la PET resonancia. Y el estudio de todo el cuerpo es variable. Cada centro tiene sus protocolos, pero nosotros usamos imágenes T2 rápidas, ponderadas por difusión, coronales y una postcontraste. En general, el estudio lo hacemos en 45 a 60 minutos. Estos son ejemplos clínicos. Este es un ejemplo de un paciente de alto riesgo con cáncer de próstata, con un Gleason 7B y antígeno prostático elevado como de 10. Y típicamente se ve aquí en la próstata del lado izquierdo esta lesión restringida por difusión con una baja de señal y con una captación focal de PSMA, que es el cáncer de próstata local. Y pueden ver que no hay infiltración capsular obvia, así que se puede hacer la estadificación local. Y también se puede ver o se puede detectar metástasis ósea en PET y confirmar con resonancia, y lo mismo aplica para la metástasis ósea en la columna. O sea, un caso muy típico de cómo hacer un estudio completo en un paciente con cáncer de próstata. De igual manera, este caso en un paciente con recurrencia bioquímica, con resonancia se puede ver este tumor recurrente
en la próstata, en la región de la próstata después de prostatectomía y restricción por difusión. Y esto lo pueden comparar con la información de la PET. Y simultáneamente se obtiene la sensibilidad para detectar metástasis ósea en PET y resonancia y hasta metástasis a ganglios. Este paciente puede ser tratado con un abordaje regional radiando todos estos sitios de recurrencia. Bien, esto ya lo mencioné. Básicamente la idea es que con la PET resonancia obtenemos lo mejor de las dos cosas, ¿no? De imagenología local y de imagenología del cuerpo completo. Vamos al siguiente campo importante, en mi opinión. Esto es algo que hacemos mucho aquí en Tübingen, que es oncología pediátrica. Hacemos PET resonancia en niños no solamente por la exposición reducida a la radiación, esta es una de las opiniones, pero la más importante o la opinión más importante es por el contraste que es alto de los tejidos blandos, por ejemplo, tumores del sistema nervioso central, de médula ósea. Las imágenes son muy buenas, se llama resonancia de todo el cuerpo, tenemos muy buena experiencia clínica aquí en Tübingen. Y además tenemos información específica sobre el metabolismo del tumor que nos permite básicamente hacer una estadificación completa de los niños antes de darles tratamiento. La única desventaja, yo diría, de la PET resonancia en niños es los tiempos del estudio que pueden ser difíciles para los niños. Imagínense que hay casos en los que se necesita sedarlos. Quiero mostrarles cómo es hacer un estudio PET de resonancia en lugar de tomografía PET. La exposición a la radiación disminuye reemplazando la tomografía con resonancia. Y esto es relevante, especialmente en pacientes que llegan para hacer estudios de seguimiento. Son pacientes jóvenes y entonces tienen que hacer varios estudios de seguimiento. Entonces es importante considerar la exposición a la radiación. Les doy un ejemplo sobre cómo la PET resonancia puede ayudarnos a tomar decisiones clínicas en oncología. Esta es una niña con un osteosarcoma del húmero izquierdo. Aquí se ve el tumor que llega a la placa epifisiaria e infiltra la placa epifisiaria. No sabemos si es eso o es un edema reactivo de la región, y en la PET se ve la región hipermetabólica que no llega a la placa epifisiaria. Aquí veo los cirujanos con nosotros decidimos hacer una resección no de la placa epifisiaria, sino un poco más abajo. Y esto es muy importante porque le permite al paciente conservar el brazo, en este caso el brazo funcional que era el izquierdo en lugar de amputación. Para un niño, entonces, la diferencia es importantísima. Nosotros vemos muchos casos en donde se toman decisiones individuales, ¿no? Y se toman imágenes muy precisas, metabólicas, como ven en este caso, que se hizo un corregistro muy preciso con un alto nivel de confianza. Ahora voy a hablar de los tumores neuroendocrinos. Este es un grupo de pacientes pequeño, sin embargo, pacientes con necesidades específicas. Es importante poder, por una parte, caracterizar los tumores para saber si expresan receptores de somatostatina, y hay que saber cuál es la carga tumoral para poder seleccionar la terapia correcta para estos pacientes. Igual que el cáncer de próstata, para el cáncer de próstata hay trazadores específicos para los receptores de somatostatina, por ejemplo, el dotatato, el domitato, que tienen alta sensibilidad y especificidad en tumores neuroendocrinos. La FDG se puede usar en casos de desdiferenciación. Y en las indicaciones son
En tumores neuroendocrinos es cuando buscamos un tumor primario, cuando los síntomas clínicos indican que es un tumor neuroendocrino o un marcador tumoral está elevado para estadificación antes de la resección, que es una parte importante de la planificación del abordaje teranóstico para escoger la radioterapia también. Este es un caso típico. Se ve este tumor primario pancreático, difícil de detectar en tomografía, pero en resonancia se ve muy bien. En paralelo, vean la captación específica del trazador. Esto muestra que hay un tumor neuroendocrino que expresa a los receptores de somatostatina. Es fácil entonces que el cirujano pueda hacer la resección con estas imágenes. En este ejemplo, vean la importancia en tumores neuroendocrinos tener ese contraste alto de tejido blando en resonancia cuando se hacen imágenes hepáticas. Una desventaja de la PET es que la resolución espacial es menor que la de la tomografía y de la resonancia. Entonces, muchas veces podemos pasar por alto metástasis hepáticas o porque son muy pequeñas. A lo mejor no ven una metástasis hepática con solo la PET, pero si hacen PET resonancia, en la parte de resonancia del estudio se ven estas pequeñas metástasis y se corrige la estadificación del paciente. Vamos a continuar. En nuestro hospital tenemos un programa grande para imagenología de tumores ginecológicos, principalmente por cuestiones de investigación y para el área clínica. Me refiero, por ejemplo, a tumores pélvicos, cáncer cervicouterino, no tanto para cáncer ovárico, aunque es una indicación interesante. Y, por supuesto, también para cáncer de mama, igual que como les enseñé hace un rato, el abordaje en un solo estudio, es decir, sacar la imagen de la extensión local del tumor y también de todo el cuerpo, aplica a estos cánceres también. Entonces, en cáncer de mama se utiliza FDG como trazador y se puede hacer estadificación del cuerpo completo, así como en un ejemplo que les voy a mostrar más adelante. Se puede hacer una mastografía o con resonancia local. Tendrán toda la información para hacer la estadificación de pacientes con cáncer de mama y también en las de alto riesgo, en donde podemos esperar metástasis, por ejemplo, en un cáncer triple negativo. El cáncer ovárico también es una buena indicación, pero hay que tener cuidado porque hay algunas histologías que no son FDG ávidas. Hay tumores que no lo son. Entonces, los resultados pueden ser falsos negativos. En cáncer cervicouterino aplica el mismo principio. Se puede usar FDG como trazador y en un solo estudio podemos hacer la estadificación local con imágenes de alta resolución del tumor primario junto con estadificación del cuerpo completo con PET resonancia. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona en la práctica. Esta es una paciente de 36 años, bastante joven. Ven esta lesión primaria en la mama derecha y son los estudios es una resonancia normal del lado derecho y PET resonancia. Usamos bobinas y esta es la proyección de la dinámica de contraste. Estas son imágenes ponderadas por difusión y aquí se ve la captación de FDG en esta región del tumor. Después de hacer este estudio local, volteamos a la paciente para que esté en posición supina y hacer la imagen de todo el cuerpo, igual que como lo hacemos con otros pacientes. Entonces, en cáncer de mama, sí hay un desafío al hacer este estudio porque hay que cambiar la posición de la paciente, pero uno se acostumbra y funciona bastante bien y las pacientes saben que el estudio es importante, o sea que no tienen ningún problema en someterse a él. El estudio toma de 40 a 60 minutos dependiendo de las posiciones en PET. Este es un ejemplo de cómo
estos hallazgos sutiles que a veces pueden pasar por alto solo en resonancia, pero en PET resonancia no. Y una metástasis ósea con una captación moderada a FDG, porque el primario capta solo de manera moderada a FDG. Vean la restricción por difusión en las imágenes ponderadas por difusión, y como solo vimos una lesión, confirmamos que con centellografía y un gamagrama y una SPECT-CT se pudo utilizar. Lo mismo aplica para cáncer de próstata. Entonces son estudios, es un solo estudio local y de cuerpo completo. Les voy a hablar ahora de aplicaciones un poco más raras en donde no es obvio que se utilice la PET-resonancia. En linfoma, por ejemplo, en casi todos los linfomas habidos a FDG, en linfoma de Hodgkin o de células difusas, células grandes difusas. Como ustedes saben, hay subtipos de linfomas que solo tienen poca captación o no tienen captación a FDG o es heterogéneo. Entonces, el metabolismo de la glucosa no es predecible o es heterogéneo. Como les mostré en diapositivas o en estudios previos, puede tener un beneficio usar la PET resonancia con imágenes ponderadas por difusión, además. Este es un estudio de un paciente con un linfoma de células grandes. En este caso, es linfoma de células B grandes difuso. En el estudio se hizo tomografía PET y PET resonancia para ver la diferencia entre un examen y otro, y claramente vemos esas lesiones ávidas a FDG del linfoma que también rodean el tejido blando, pero en PET no se ve esta lesión de la derecha, en hueso, porque no es ávido a FDG. Sin embargo, hay restricción por difusión por el edema en la médula ósea, que son las imágenes de tejidos blandos en resonancia. En este caso, bueno, no es relevante para el diagnóstico final y la estadificación del paciente, ni tampoco para el tratamiento, pero mientras tanto hay casos en los que podemos no ver infiltración a médula ósea de un linfoma de bajo grado, si nada más se usa la tomografía PET. Y se puede ver infiltración en parches en resonancia. Entonces es algo que hay que recordar si ustedes trabajan en un centro grande con muchos pacientes con linfoma. Con esto, entonces, llego al final de la presentación. Antes de terminar, quiero darles un resumen de lo que creo son las indicaciones más importantes para la PET resonancia en el contexto oncológico. Desde mi punto de vista, hay aplicaciones clave que son en oncología pediátrica. Ya les mostré ejemplos en tumores del sistema nervioso central. No les mostré ejemplos, pero ustedes sabrán muy bien que la resonancia es la modalidad preferida para tumores del sistema nervioso central, y si usan trazadores específicos como FET para imágenes de estos tumores, van a obtener una representación muy buena e información funcional. Usamos la PET resonancia principalmente para diferenciar entre cambios relacionados a la terapia, o radionecrosis o recurrencia, por ejemplo, de un glioblastoma, pero también para estadificar o para planificar biopsias, porque sabemos que los correlacionados y la cantidad de captación no se correlaciona siempre con el grado del glioma. En cáncer de próstata creo que es la modalidad y aplicación convincente. Y luego tenemos algunas indicaciones en donde la tomografía PET y la PET resonancia nos pueden dar muy buenos resultados, o pueden hacer resonancia y PET por separado para tumores neuroendocrinos de cáncer de cabeza y cuello, que no mencioné tampoco, pero también pueden utilizar buen contraste de tejido blando, especialmente en la región de la base del cráneo,
para cánceres ginecológicos, como les mostré, y para linfoma en ciertos casos. En la literatura, de acuerdo a la literatura, se puede usar también para imágenes de melanoma o para cáncer pulmonar. Especialmente en cáncer pulmonar, por supuesto, se necesita la información tomográfica, además de la PET, y aunque hay ideas para usar la PET resonancia en la caracterización de los tumores y para representar la infiltración de la pared torácica, la tomografía PET sigue siendo la primera modalidad. También en melanoma sabemos que la PET es la información principal porque casi siempre son ávidos a FDG. No es el aspecto de tejido blando lo que sirve, sino la PET y con la información robusta que se obtiene con resonancia. Muchos pacientes con melanoma, en muchos pacientes con melanoma se puede usar y en un futuro creo que vamos a utilizar la PET resonancia en melanoma porque hay muchas terapias dirigidas en donde la caracterización del tumor es importante. Entonces, no es tanto el aspecto de estadificación, sino evaluación de respuesta temprana, predicción de falla a la terapia o efectos secundarios de la terapia. Entonces, esta es una aplicación de investigación, pero me imagino que en un futuro se hará práctica. Y con esto quiero agradecerles muchísimo por su atención. Espero haberles dado una impresión de cómo se puede usar la PET resonancia en el entorno clínico en oncología y ojalá tengan preguntas que les pueda responder. Muchas gracias.